A partir de Max Weber se inicia la epistemología moderna de las ciencias sociales, las cuales son explicativas y comprensivas mediante la interpretación. Max Weber, nacido en 1864 en Erfurt, Alemania, fue filósofo, abogado y economista. Dictó cátedra en las universidades alemanas de Heidelberg, Berlín y Gotinga, principalmente en historia, derecho y economía. Se encontraba en aquel momento en una sociedad dominada por el capitalismo y burocracia racional. En 1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana. Inició el pensamiento sociológico comprensivo o sociología comprensiva, partiendo de la diferencia de estudiar la sociología desde la conciencia del individuo, voluntades y sus propósitos. Es decir, que esta corriente se concentra en el individuo y no en las estructuras sociales, dando sentido y significado a la acción y no, como dice Durkheim, a la coacción social. Utilizó el método de los tipos ideales mediante su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, escrita en 1905, donde explicaba los ideales de la burguesía, ideales de la ética protestante e ideales del capitalismo industrial. Estudió la moral del calvinismo del siglo XVI y siglo XVII como modelo del desarrollo económico capitalista creada para la reforma protestante en algunos países católicos. Dedujo que las ciencias sociales son la suma de una explicación basada en leyes, órdenes para imponer dominación y una comprensión basada en la interpretación. En otras palabras, comprender la acción social, su causa y efecto, donde esta acción social no puede ser idéntica ni tampoco homogénea o influida por conducta de otros. La correspondencia de todos los factores que cimentan una estructura social, dando importancia a los elementos culturales, filosóficos, religiosos y éticos, incluyendo los sentimientos de omisión y tolerancia, como pensamiento colectivo, contrariando la estructura fundamentada de Marx y de Engels, donde ellos centraban la lucha de clases como eje histórico. Weber lo explica en su obra Economía y Sociedad, escrita en 1922. Reconoce también que la educación va ligada a la división social en los estamentos y clases sociales. Considera que la religión, con sus creencias y sentimientos, es uno de los factores principales del cambio de ideas, las que pueden trascender o pasar de generación en generación por tradición, influyendo en la transformación de la sociedad. Weber fue democrático y reformista. Fue cofundador del Partido Demócrata Alemán. Criticó los objetivos de su país durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en 1918 representó a Alemania en la Conferencia de Paz de París y en 1919 colaboró en la edificación de la Constitución Republicana de Weimar. La revolución industrial influyó que los medios de obtener un objetivo por parte de las sociedades modernas, es decir, racionalidad, caracterizara a la sociedad. Ya se debían centrar en la producción determinada en tiempos, con disciplina y dentro de un trabajo impersonal, dejando de lado y casi desapareciendo la libertad y la imaginación de los individuos. Dentro de la epistemología weberiana tenemos el hecho social versus acción social, que según los positivistas todo hecho social es observable, medible y cuantificable. La acción es subjetiva y orientada a los otros, tiene un sentido. Las intenciones no lo son, aunque quien haga la medición también tiene intenciones, lo que ayuda a comprender las intenciones del objeto investigado, dando un sentido teórico. Es decir, comprender la acción social es una hermenéutica. Tenemos el pluralismo causal. En un hecho puede tener múltiples causas y efectos que se convierten en causas o producir efectos no deseados. Aquí las ciencias sociales, siendo un sistema complejo, puede no dar relación directa entre causa y efecto, haciéndose no confiable para futuros pronósticos. Tenemos neutralidad valorativa de la ciencia versus política. La ciencia no debe decir qué debemos hacer o cómo debe ser el futuro, por ser neutral en sus valores, ya que es una ciencia de la realidad y nunca del futuro.
los individuos siempre están en libertad de elegir. El politeísmo de valores. La realidad social es comprendida partiendo del conocimiento de valores del contexto y no del sujeto investigador. Los valores se logran entender desde el sufrimiento haciendo intransferible. Por lo tanto, la ciencia social es inestable. No podemos ser objetivos epistemológicamente si no somos objetivos éticamente. No es posible conocer el mundo sin conocerte a ti mismo. Tipos de ideales. Tipos ideales. Un método de Weber. Son conceptos que ayudan a interpretar los fenómenos sociales de poder, de burocracia y espíritu del capitalismo para mejorar la investigación. Con ello refuta a Kant sobre la realidad y lo real, toda vez que la realidad es infinita y a la vez caótica. Durante la segunda mitad del siglo XX surgió la sociología de la acción o accionalismo de Alain Touraine, partiendo de las ideas de Weber. Allí analizan los movimientos y conflictos sociales, buscando cómo orientar el sentido de la sociedad, tomando al sujeto como actor dentro del proceso. Muchos autores han citado o han utilizado las premisas del individuo metodológico de Weber, junto al de otros para sus análisis de la realidad social. Es por ello que no existe como tal una escuela weberiana. Weber decía que las ciencias sociales deben ser estudiadas desde la interpretación de las causas, ayudando con la comprensión de los valores y sus efectos en el ser. Antonio Gramsci, a pesar de las condiciones precarias que estuvo cuando estuvo en prisión bajo la opresión del régimen fascista, Antonio Gramsci, sus propósitos analíticos y de exposición de la sociología, nunca esbozó que sería perenne sus ideas. La construyó en 4 líneas. Una, investigación sobre los intelectuales del siglo XIX, según las corrientes culturales italianas. Estudio de la lingüística comparada desde su fonética hasta su estructura lingüística de incluso las lenguas muertas. Estudio del teatro representativo italiano de su época y ensayos sobre las novelas de folletín, que era muy popular, era literatura popular. Él se basaba era en la creatividad desde lo popular. El positivismo y evolucionismo de Gramsci. Él decía que la sociología era filosofía de los no filósofos. Gramsci contempló temas propios de la sociología, como era la conformación de grupos sociales llamadas asociaciones y la ambivalencia entre pensamiento y conducta, que le llamaban ideología. Fueron aportes valiosos para la sociología contemporánea y el estatus científico en la concepción de que la sociología es una filosofía en gestación, alcanzando su madurez con la historia o con el proceso social, siempre teniendo de base la observación pura de los hechos sociales, historia y política. Posteriormente da origen a positivismo evolucionista, donde caracterizaba que en todos los hechos sociales incidían factores biológicos de los individuos, evidenciando los prejuicios y la conexión entre la problemática y criminalidad conectada a la política de los gobiernos de ese entonces, que era nacionalismo, colonialismo, racismo. Por tanto, establecería la importancia de hechos particulares de los individuos que los identificaban como leyes de tendencia para posicionarlos como disciplina a la sociología científica, siempre observando los hechos sociales dentro de leyes estadísticas y lo que favorecía la pereza mental en la acción política, finalizando con el bloqueo de una conciencia individual, utilizando un medio colectivo, hasta convertirlo en hombre colectivo dotado de carisma, que era el papel del individuo en ese contexto, para su participación dentro de un sistema colectivo. La constitución del orden social y el papel del individuo, Gramsci continuamente decía que el materialismo histórico, criticando a Marx en sus dicotomías versus materialismo, voluntarismo versus determinismo, sujeto versus objeto.
las cuales para Gramsci eran bastante superficiales, teniendo provisto que si se quiere revolución, se debe obligar a su fusión o trascendencia, no solamente en el documento, en el papel, en las letras. Su discusión contra el marxismo ortodoxo en la Segunda Internacional, eso fue en 1890, tomaba como base de discusión las leyes del capital. Para Gramsci, Lenin y los protagonistas de la revolución bolchevique pertenecían a un marxismo viviente y no a un marxismo abstracto, donde centraban sus ideas desde la realidad de la revolución y no la relación del sujeto-objeto, donde el sujeto, con su sensibilidad y accionar subjetivo, es quien de verdad transforma al objeto. Es decir, que existe reciprocidad en el aprendizaje cambiante y no como hecho o proceso aislado. El hombre y la realidad son con la praxis y accionar de conocer y obrar son el camino para un cambio o transformación. No quedarse solo en un intento de comprensión. Allí habita filosofía de la praxis, historia en acción, es decir, que la vida misma es una acción pensante. Es la forma de relación del humano como ser social. Aquí viene el concepto de sociedad, que es unión e intercambio del hombre con los otros hombres, formando parte de un organismo, y el intercambio con la naturaleza por medio del trabajo y la técnica de forma activa y consciente, con inteligencia, y derivándose en cambios complejos que fundamentan su realidad y su pensamiento. El trabajo aquí es el cordón umbilical para crear relaciones sociales dentro de situaciones en su medida coherentes y conscientes, dejando rastro en la dimensión de la historia. Y así, nueva historia, continuo movimiento de voluntad de pensamiento, historia, es la única y compleja, ayudada por los procesos intelectuales mismos y influyendo tradición cultural y política. El punto filosófico es la conversión del hombre como agente social y su papel en el proceso social, en activas relaciones en movimiento como individuo facilitador de sentimientos y posibilidades, evitando el aislamiento, ser social, ser compartiendo. Su aporte individual al cambio es notorio siempre que exista unidad en la transformación de necesidades humanas. Solo allí se nota la dinámica de la subjetividad creativa como instrumento de liberación en la creación ética política para nuevas iniciativas. Gramsci decía que los hechos sociales son políticos determinados por factores sociales, económicos, religiosos, intelectuales. Están inmersos siempre en la relación dividida entre gobernante y gobernado, dentro de un sistema de valores y grupos sociales de carácter económico, ligado a los hechos sociales, que son los que marcan un estatus político, condicionando objetivamente las acciones en el supuesto de homogeneidad, autoconciencia y organización. Surgirían los elementos y los procesos de la integración societaria con ciertos niveles de cultura y lucros para aquellos que se adueñen de lo individual y convertirlo en colectivo bajo intereses particulares. Actualmente lo vemos. En cuanto a la relación entre grupo e individuo, social-individuo, podría darse de manera espontánea a través de actividad intelectual como el lenguaje. El lenguaje es el vínculo para crear o participar con otros grupos sociales, donde encontrará siempre prejuicios, conformismo, acciones conscientes germinadas del hombre, masa en una realidad biológica y cultural, inseparable del progreso científico, rescatando la verdad de la filosofía real y no la pasada, modificando así el ambiente del hombre que forma parte. Otro punto que utiliza Gramsci está la diferencia del pensamiento consciente y conducta, que no siempre es equivalente, teniendo presente el accionar, el obrar práctico, que se deja llevar por normas morales contrarias a su naturaleza. El objeto de la sociología era la observación práctica de los hechos sociales para Gramsci.
los hechos sociales, políticos, históricos y la incidencia de estos en cada individuo. La filosofía de la praxis es la unidad entre teoría y práctica producidas en las relaciones sociales y la producción como trabajo, técnica y antagonismo, activas y conscientes en corresponsabilidad a la inteligencia individual, en una relación consciente con su realidad y las necesidades humanas, como socializar con los otros de manera habitual y siempre dentro de un sistema de valores. La reflexión individual. Estos grandes pensadores, con sus bases conceptuales, epistemológicas, metodológicas, como el nombre de ciencia a la sociología, muestran un camino para estudiar, analizar e interpretar la historia del hombre como individuo y como parte de un colectivo. En nuestros días, por ejemplo, vivimos el enfoque de Weber en cómo las influencias políticas condicionan el avance o estancamiento de algunos. Se ve en cada rincón de nuestra patria, tantos rincones olvidados. Y la apatía para mejorar la calidad de vida de los menos favorecidos. Weber nos enseña el significado de autonomía en un mundo moderno, con decisión y vida libre, mediante el pluralismo causal, que indica que el mal puede surgir incluso del bien. Esto está determinado por una economía, puede ser, para la sociedad, y también está determinado por el papel del Estado. Las condiciones de la modernidad nos lanzan al capitalismo, consumismo, a la libertad, dejando aquí en duda el papel de la libertad, si está bien dentro de las posibilidades sociales que logramos alcanzar, si lo que hacemos está bien para mí, pero no para los demás, si al final es correcto para los otros, pero no para mí, si en mi libertad están valores o si hay una libertad de valor o de valores. Con respecto a la libertad, Max Weber comparte a Marx y Nietzsche en el sentido de que se puede llevar un estilo de vida libre siempre y cuando los capitalistas, gobierno burócrata e ideologías no nos adapten para representarlos. Podemos ser libres, sin embargo, el capitalismo y el sistema económico siempre nos estará formando a sus necesidades. ¿Para qué? Para que sigamos siendo consumistas y sigamos siendo parte de la rueda del capitalismo. Muchas gracias.